Muy buenas tardes. Estamos aquí por Partido Independencia de Valparaíso y para todo el resto del Partido Independencia, Capitalismo Revolucionario y otros grupos amigos para nosotros para hablar de un tema importante hoy día. Estoy aquí con Carl Haitman, parte de nuestro coordinador y otro funcionario para el Partido Independencia aquí en Valparaíso. Ese es el día martes, 9 de octubre de 2018, y estamos transmitiendo en vivo un tema de mucha importancia que tiene que ver con la propiedad intelectual, porque ha salido en nuestro grupo de WhatsApp una gran discusión sobre el tema, y normalmente no transmitimos necesariamente el martes de nuestro propio, la reunión de nuestro propio grupo, aquí en Valparaíso, pero creemos que es importante hablar algunos temas hoy día para que evitemos algún colapso en el grupo de WhatsApp o evitamos personas estar insultadas o tener graves problemas por no estar de acuerdo en este gran tema. Por eso, ese es el motivo de tener en vivo hoy día una conferencia pequeña sobre ese tema. Yo voy a comenzar diciendo que libertarios tienen distintas opiniones sobre la propiedad intelectual. No están de acuerdo entre los grandes pensadores en el mundo. Yo asistí a una conferencia hace casi 20 años en Guatemala, en la Universidad Francisco Marroquín, la universidad pregrado más libertario de todo el mundo. Y panelistas llegaron de Estados Unidos y otras partes para discutir. Yo creo que fueron como 10 personas de muy buen grado. Y no había consenso. Los argumentos por ambos lados fueron bien fuertes, convincentes, pero la mayoría de personas en el panel no podía llegar a ninguna conclusión o consenso. Tampoco la mayoría de personas oyentes allá, porque es un tema que no es tan fácil solucionar. Entonces, por esa razón tenemos que tener mucho más cuidado cuando estamos lanzando acusaciones unos a otros sobre el asunto. Una persona puede estar en 99% de acuerdo con todo las ideas filosóficas sobre el libertarismo y no estar de acuerdo en este 1% o pequeñas otras cosas. Eso no significa que la persona se transforma en tu enemigo. Significa que él tiene una otra perspectiva de pensar un asunto importante. Y tenemos que respetar que otras personas van a tener distintas opiniones. Eso no pasa solamente con la propiedad intelectual, pasa lo mismo con el tema de anarquía versus minarquía, o temas de alodialismo versus georgismo. Soy alodialista, por ejemplo, mucha gente me conoce por eso, porque he escrito algo sobre el alodialismo en el pasado, y no me gusta para nada el día de georgismo. Pero tengo que respetar que personas como Fred Foldberry, un buen académico en Estados Unidos, no está de acuerdo conmigo y él es libertario en toda manera, pero no en este punto. Yo creo que la vasta mayoría de nosotros libertarios son alodialistas, como yo, pero eso tampoco importa. Incluso si estoy en el grupo de 90% de los libertarios está de acuerdo conmigo, no significa que tengo derecho de menospreciar a los 10%. ¿Cuál es un derecho de propiedad intelectual? Hay varias maneras de definirlo y hay cuatro instituciones específicas que necesitamos considerar probablemente. Uno es la buena voluntad para algo o un trademark. No sé si hay una buena traducción en castellano por estas dos cosas, pero voy a dejar estos dos al lado y conversar específicamente sobre patentes y derechos de autor, porque esas son las más comunes formas de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es diferente que otros tipos de propiedad, y vamos a ver, esa es la raíz de la discusión. Realmente se basa en que hay diferencias entre ese tipo de propiedad y otro. Por ejemplo, una propiedad que yo tengo en terreno o en una casa o departamento
que es algo físico y tangible, que yo puedo tocar, que yo puedo medir, que yo puedo usar GPS para ubicar, es bastante diferente que cualquier propiedad que es intelectual o intangible. Y esa es una diferencia por naturaleza muy importante. Una bicicleta puede ser mi propiedad, mi ropa también. Y además, bajo el sistema de esclavitud, que obviamente como libertarios estamos opuestos, una persona, otro ser humano esclavizado, es una propiedad tangible, pero es muy diferente que propiedad intelectual, que no es tangible. Además, vamos a ver que la propiedad intelectual solamente existe cuando hay un Estado. Y eso es para el libertario probablemente la parte de mayor preocupación y mejor o mayor discusión. Porque muchas veces, especialmente la parte anarquista del movimiento libertario del mundo, no se acepta para nada la idea de tener un Estado. Entonces, si el Estado es necesario para crear propiedad intelectual, podemos decir que no es válido ese tipo de propiedad. Ahora estoy tocando, yo creo que el cruje, o cómo se llama, de la raíz de la discusión. Pero comenzamos por primer lado, y yo voy a resumir lo que recuerdo sobre el debate hace muchos años. Si algo me falta, por favor escriba un comentario al lado y podemos discutirlo y conversarlo un poco. De nuevo, no he preparado algo especial para el día de hoy. Es solamente para presentar lo que yo sé sobre el tema y para que ambos lados aprecien las diferencias que libertarios tienen y por qué. Primero de nada, yo creo que es importante decir que todas las libertarios están opuestos al robo, hurto, de expropiaciones, especialmente estatales. Estamos opuestos en completo sobre cualquier tipo de avance en contra de la propiedad privada. Entonces, un libertario, por naturaleza, cree que la propiedad es algo santo, para usar un término religioso, que no podemos tocarlo, es un derecho fundamental para los seres humanos ser dueño de propiedad. Todos están de acuerdo con eso. La diferencia, de nuevo, no es en la idea de robar, la idea de poseer propiedad, pero si realmente la propiedad intelectual es propiedad legítima, no. Esa es la discusión, ¿ok? Y pues, si podemos decir que sí es propiedad, no hay problema de solucionar para todos los libertarios una filosofía generalizada que todos pueden aceptar. Por un lado, algunas personas dicen que son libertarios que, mira, lo que está en mi mente es mío. Yo he pensado en algo, un invento importante, una pastilla o medicamento, por ejemplo, o una idea para una construcción especial, o un invento para llegar al espacio o a la luna, o para sumergirme mucho más profundamente en el mar, o cualquier otra cosa en el mundo que nosotros podemos inventar o imaginar. Y esa propiedad intelectual que tengo en mi mente es obviamente mío, está adentro mi cerebro, está procesando mi cerebro electrónicamente las ideas, grabando en mi cerebro físicamente, y cuando yo lo saco de allá y pongo por redacción o por escrito o por foto o por dibujo o cualquier otra forma para transferirlo de mi cabeza hasta un papel, estoy creando una propiedad que es mío. Yo creo que todos los libertarios están de acuerdo con eso. Y el problema es el próximo paso. Entonces ellos dicen que ahora yo tengo una idea con mi magnífico submarino, mi magnífico nave espacial o mi magnífico pastilla o cualquier otra cosa. Yo quiero venderlo. Yo quiero ganar con mi idea. Eso es muy libertario, ¿no? Queremos que la gente que tenga ideas nuevas pueden aprovechar o beneficiarse por tener la idea. Y ellos saben que las ideas son muy fáciles de imitar. Una persona puede, por ejemplo, tener una buena idea, publicarlo, y en una semana más una persona puede llegar y copiarlo. Copiar la cosa
y venderlo a un precio menor que la persona que inventó la idea. Y eso es normal en los mercados a propósito. Un monopolio a largo plazo es una función del Estado. Solamente a través del Estado podemos mantener monopolios artificiales. Esta idea de tener monopolio a largo plazo en el mercado, un mercado monopolio natural, es muy discutible para libertarios y para economistas generalmente. Necesitamos el Estado para alongar el periodo de monopolio. Eso es. Quiero hacer una pausa para asegurar que la gente que está escuchando no tiene problema con micrófono, no tiene problema con video. Si alguien me puede confirmar del partido que está leyendo desde afuera, sería súper bien. Ya, ok. Hay pocas personas. Bueno, llegamos tan atrasados hoy día, porque normalmente nuestra reunión comienza un poco antes y discutimos algunos puntos hoy día en privado para el partido aquí, y llegando a la parte pública un poco atrasado. En un momento podemos prender las luces allá, yo creo, porque va a oscurecerse aquí prontamente. Entonces, volviendo al tema importantísimo. Tenemos este problema de incentivar o hacer incentivos para que los productores o innovadores produzcan o que quieran invertir en el mercado. No queremos el problema de comunismo, donde nadie tiene incentivo de inventar cosas, ni producir o maximizar sus ganancias, porque el Estado siempre roba todo, 100% de lo que tiene. Entonces, ¿cuál es el punto de ser un empresario, emprendedor bajo comunismo? No hay. Queremos que estas personas tengan libertad de producir y pueden recibir las ganancias por llegar al mercado con una idea primero. Eso es muy importante. Y nosotros nos gusta la tecnología. Hoy día estamos usando un notebook, un Facebook Live, y estamos usando WhatsApp y celulares y otra tecnología que está protegido por patentes. Y estamos muy felices de tener todos esos dispositivos, ¿no? Es porque nos hace mucho mejor la vida. Nosotros podemos hacer cosas que fueran no imaginables hace incluso 30, 40 años atrás. Ahora es posible trabajar desde casa, por ejemplo, en una forma mucho más fácil que antes. Entonces, el mundo está cambiando por la tecnología. Yo creo que ningún libertario va a discutir ese punto. Queremos tecnología. Entonces, un argumento es, si no tenemos el Estado garantizando las utilidades a largo plazo, no solamente a muy corto plazo, nadie va a inventar. Y eso es muy dudable, eso no es algo dado por sentado a propósito. Y tenemos que siempre en la teoría bajar al sistema de anarquía para considerar qué serían las condiciones del mundo sin el Estado. Bajo anarquía habrá invenciones o inventos, habrá personas con nuevas ideas publicando libros sobre sus nuevas ideas, habrá otros tipos de inventos para mejorar la calidad de vida en casas, las cosas domésticas como lavavajillas o hornos eléctricos o los inventos de refrigeradores en los 20. ¿Ese pasaría bajo anarquía o no? Si la respuesta es no, necesitamos el Estado, si no, no vamos a tener ningún avance tecnológico, tenemos otra crisis para libertarios. Puede ser que la crisis tiene que venir, pero esa es la consecuencia de creer que realmente necesitamos el Estado para tener tecnología y avances. A ver, ustedes están viendo ahora que este asunto es un poco más complicado que solamente decir es un derecho de propiedad, tenemos que respetarlo nomás, y es imposible considerar robar o piratear, cosas así. Porque el asunto es mucho más grave para nosotros, pensadores en forma libertaria, porque si necesitamos el Estado, y si el Estado es parte de nuestro progreso, y no podemos avanzar en la vida sin el Estado, realmente tenemos que considerar de nuevo desde el fondo totalmente la idea libertaria. Totalmente. Porque el Estado, bueno, es por lo menos anarquía. Un minarquista, una persona que cree que deberíamos tener un pequeño Estado, puede estar contento con eso. La función del Estado es el siguiente.
Necesitamos defensa nacional, la policía, la justicia, especialmente la justicia criminal, embajadores. Necesitamos personas para protegernos contra el contagio. Y además necesitamos el Estado para proteger ganancias monopólicos de empresarios, emprendedores, para la propiedad intelectual. Y está contento con este paquete, este fardo o bulto de ideas o de pólizas para el Estado. Pero anarquistas jamás van a estar muy contentos con eso, ¿cierto? Porque ellos no creen que ninguna de esas cosas son necesarios. Yo creo que, a mi modo de ver a propósito, yo estoy on the fence, como dice en inglés, en eso. Cuando yo escucho ambos lados, yo no estoy convencido 100% de un lado u otro. Por esa razón yo estoy presentando la forma más objetivamente posible en eso. Lo que quiero hacer es respetar y escuchar ambos lados. Yo veo un gran problema con el Estado aquí. Yo veo en términos filosóficos, en términos históricos, en términos teológicos, que el Estado es funesto, nefasto, nefario y muy, muy malo, malvado puro. Yo no veo casi ningún beneficio de tener estados. Estados son la manera, son, como Nock dice, un grupo de criminales profesionales legalizado por alguna legislación o algo así. Y se trata con la gente como abusadores así. Entonces, cuando alguien me dice que necesito el Estado para tener avance o progreso en la civilización, me causa gran dudas porque yo no veo que el Estado ha sido tan beneficioso para alguien. Pero en todo caso, un lado está diciendo exactamente eso, que necesitamos que el Estado, o por lo menos un gobierno pequeño en una idea minarquista, protege los derechos de propiedad, los patentes y las otras cosas para que tengamos avance, para que tengamos propiedad privada protegida y para que las personas tengan incentivos para mantenerse en el mercado produciendo cosas. Hay maneras que una persona puede ganar a través de vender el producto directamente. Por ejemplo, si yo tengo Facebook, yo puedo entregar Facebook gratis a todos, pero la persona tiene que firmar algo o estar de acuerdo con algo que Facebook tiene derecho de vender sus datos a otras personas que son valiosos. Y por esa razón, sabiendo eso, hace varios meses atrás, yo suprimí mi cuenta de Facebook. No me gusta eso, pero esa es mi decisión. Yo no quiero ninguna invasión por la gente que es dueño o afiliado con Facebook. Pero otra persona puede decir que no, que es muy útil tenerlo. Yo voy a sacrificar mis derechos y estamos aquí usándolo por el partido, por lo menos. Entonces, es posible ganar indirectamente con un producto. No necesitamos necesariamente decir que tenemos que proteger el producto monopolista, monopólico, para venderlo directamente en el futuro. Puede ser que hay maneras de ganar de otra forma. Además, si yo produzco una pastilla para curar la SIDA mañana, voy a ser muy famoso. Probablemente yo voy a ganar el premio Nobel de Paz. Probablemente yo voy a ganar otro tipo de 2 premios Nobel, puede ser, y otros premios. Y solamente por ser famoso, yo puedo entregar gratis al mundo. Y ese puede generar una buena voluntad para todos, de tal manera que yo puedo ganar de otras formas, de otros tipos de actividades que yo tengo en mi empresa o en otra empresa, o puede proveer oportunidades para mí que no he esperado antes, que son muy valiosos. Entonces, de nuevo, hay maneras de ganar que no necesariamente son directamente vendiendo cosas. Los académicos siempre producen libros, artículos, y muchas veces reciben casi nada de remuneración. He publicado varios libros, y mi libro sobre Chile, donde yo vendo directamente en forma PDF, es rentable. No súper rentable, pero es rentable. Los otros libros que he publicado, apenas está publicado por un gran casa editorial, me puede pasar 20, 30 ejemplares como mi pago. Y recibo nada. Otros libros recibo como $5 mensual por 15 años. Es una suma no muy considerable. Pero ¿por qué hago entonces libros académicos por otras personas? Es porque no solamente nos gustan las ideas, de promover ideas, es parte de nuestro branding, nuestra propia manera de marcar nuestro producto ante el intelectual,
que toda la gente puede decir, ya Cobin es el tipo que estudia incendios y puede ser sobre el idealismo o regulación basada en el mercado. Ese es el experto en esa área, esa es la persona que necesitamos conversar cuando queremos una solución libertaria sobre estas cuestiones. Eso es valioso para un académico. Además, en su propia universidad, donde él trabaja normalmente, la universidad quiere el prestigio de tener una facultad, profesores que publican. Entonces, cuando tengo un récord en mi currículum que he publicado X libro, Y libro, Z libro y también ABCD artículos, vale algo. Vale porque recibe un sueldo, recibe un nivel más alto. Entonces, para un académico, nosotros ganamos ya ahora en forma indirecta, mucho más que directamente, por nuestras redacciones y escrituras. Entonces, hay otra manera de ganar. Ese es el punto de nuestros patentes, inventos o redacciones o escritos que ventas directas. Ya. Ese es un lado. No sé si entendemos un lado del argumento. Tenemos un derecho de autor, derecho de que viene aquí de mi cabeza, de que pertenece a él. Y él quiere venderlo y tener incentivo de producir nuevas ideas, innovar nuevas cosas. Es una propiedad real y tenemos que protegerlo. Y el Estado es la manera que tenemos que hacerlo en el mundo. Entonces tenemos que mantenerlo como libertarios, proteger este derecho como cualquier otro derecho de propiedad. ¿Ok? Eso es claro. Yo creo que eso es justamente es una forma justa de describir un lado del argumento. Si me ha faltado algo, por favor, coméntalo. Es posible que he olvidado algo importante en todo eso también. Por otro lado, ahora, tenemos el problema de la crítica de eso, diciendo, primero que nada, la idea de tener una propiedad en el mundo que requiere el Estado es ridículo o nefasto. No podemos tener propiedades que no tienen nada que ver con nuestros propios, como Locke dice, mezclando el suelo con nuestros manitos, haciendo forma de algo diferente. Eso incluye figurativamente lo que pensamos también. Nosotros tenemos que tener un rol activo y creamos propiedades por nuestros propios esfuerzos. Además, indirectamente, nosotros podemos ganar dinero e intercambiar este dinero por otro tipo de propiedades que es nuestra propiedad. Y eso tenemos que proteger. Todos los libertarios están de acuerdo con eso también. La idea del Estado no realmente es diferente, solamente añade algo diferente en el siguiente sentido. Por prolongar o ampliar el periodo que él recibe beneficios monopólicos de su idea. Recuerdo, si yo invento esta famosa pastilla de SIDA, yo puedo ingresar al mercado y venderlo, pero copiar una pastilla es muy fácil. Y puede ser que demora 2 meses o, no sé, 2 semanas, 4 meses, algo así, cortito, antes que otra persona, otra empresa puede imitar mi pastilla que yo estoy vendiendo para curar la SIDA en $1,000 la pastilla, vendiendo bien, enriqueciéndome mucho este mes, pero ellos pueden ingresar y venderlo en $900. Y después, otro mes adelante, otra empresa llega ofreciendo en 800. Entonces yo tengo que bajar a 700 para seguir vendiendo y la otra empresa baja a 600, otra empresa a 500 y llegamos entre un año a $1 por pastilla, porque el costo para producir un pastilla es muy poco. $1 es de más, mucho más que el costo de producción. Entonces voy a venderlo barato y voy a perder todas mis ganancias. En el mercado, normalmente decimos que eso es bueno. Si no estamos hablando de propiedad intelectual, estamos muy contentos que entre más competencia y los consumidores benefician siempre por tener competencia, no monopolio. ¿Por qué entonces un libertario está diciendo que necesitamos más monopolio? Más monopolio significa que tenemos que pagar más por cosas nosotros. Eso significa que tenemos menos dinero para gastar en otros elementos que nos gustan la vida. Afecta a lo que podemos comprar de otras tiendas. Entonces, todos pierden cuando tenemos precios monopolizados. Las otras tiendas tienen menos clientes y yo tengo menos productos en mi propia vida y tú también.
Entonces, normalmente, economistas generalmente, y también especialmente libertarios, no estamos a favor de monopolizar algo. Entonces, ¿por qué con la propiedad intelectual estamos dispuestos a decirlo? Pues está bien, queremos estar a favor de algún monopolio. Eso es muy extraño tenerlo. Además de eso, hay problemas que hemos visto en la doctrina de la elección pública en economía que nos enseñaron que el Estado nunca es muy perfecto, ni puro, ni anticorrupto cuando está produciendo sus bienes, entre comillas, un patente. Y una manera de decir eso es, a veces es muy costoso obtener un patente para un farmacéutico. Por ejemplo, está invirtiendo 1,000 millones de pesos o 1 billón. No, yo creo que no es más, es como más que 1,000 millones de pesos. Es como hace $1 billón. Dice en inglés, que no es 1,000 millones de dólares. No sé cuánto es en pesos, estoy mal para calcular, evidentemente esta tarde. Pero es una cantidad muy grande y no es necesariamente dado por hecho que después de gastar ese dinero van a recibir el patente del Estado, especialmente en Estados Unidos. Es muy costoso y mucha gente recibe beneficios de eso. Ese no llega al presupuesto del gobierno de Estados Unidos, puramente. Está pagando mucha gente en el proceso. No es algo eficiente y limpio. Lo que está pasando es que tenemos muchas personas ganando en la ruta. Abogados, asesores, burócratas, funcionarios del Estado. Todos reciben un pedazo de esta gran fortuna, esta gran ganancia. Y después la empresa tiene que recuperar esa plata. Es una empresa que quiere ganar plata. Entonces, ellos venden su nuevo producto a un precio muy elevado, súper elevado, especialmente en Estados Unidos. Se vende productos como eso en Canadá porque es un poco más barato, pero debería venir a Sudamérica porque aquí son 30 o 40% más barato a veces, y en otros países como África aún menos. Por esa razón es como contrabanda y ir a otro país, comprar la pastilla y llevarlo a Estados Unidos porque tiene que proteger las empresas allá en los Estados Unidos que está produciendo. Igual en Europa, igual en Japón es el mismo problema. Ese problema de elección pública significa que es no solamente los precios monopólicos que está pagando, es la corrupción, es también la ineficiencia del Estado, es las trabas del Estado y toda la gente que está chupando o mamando del Estado para ganar algo como en forma parasítico allá. Eso es muy nefasto para economistas y libertarios también. Sin duda, y ambos lados van a estar de acuerdo con eso, yo estoy casi seguro. La otra parte es la actitud de la empresa, que tampoco es muy pura a veces. La actitud de empresas puede ser muy manipuladora, puede ser muy abusadora para con la plebe, el poblacio, la gente que está comprando la pastilla. Y una forma que ellos usan para defender su derecho de propiedad afecta a ellos. Por ejemplo, el famoso caso es un inventor o un innovador llega al punto de tener un producto, un invento nuevo, y él pone un patente sobre eso. Y la empresa que quiere producirlo. Y puede ser un invento, una máquina o de nuevo una pastilla, que es muy fácil copiar. En 1 mes o 2 meses está listo en el mercado de la imitación del mismo producto. Pero además que eso, las personas que quieren copiar saben que ellos pueden cambiar un poco solamente el producto, añadir algo a la pastilla o añadir algo a la máquina y crear algo que es sustancialmente diferente. Pero hace la misma función. Es diferente en su forma, es diferente en su duración, o no sé, alguna diferencia que hace significativamente diferente que la original, que no es una violación del patente. Ok, entonces la empresa que ha invertido $1 billón en conseguir este patente y producir su farmacéutico, por ejemplo, o de nuevo cualquier otra cosa, va a saber eso. Entonces ellos van a variar en su propio laboratorio cualquier cantidad de posibles competencias para su producto. Y van a mandar a Washington o a Tokio o a Bruselas o cualquier otra parte del mundo donde se registran los patentes
1000, 100, no sé, otros patentes de productos similares. Y estos productos similares pueden ser mejor que lo que ellos van a producir, pero ellos están poniendo el patente para proteger que nadie viene con un invento que es similar. Y después de tener esos 100 otros patentes o 1000 otros patentes, que puede ser muy beneficioso para el consumidor, ellos solamente echan en un cajón, y cierran la cosa con llave y tiran la llave fuera para que nadie más en el futuro puede producir este tipo de producto. Eso es muy dañino para el consumidor, porque puede ser de uno de los 100 o 1000 otros patentes, también son beneficios en el mercado. Y bajo un sistema anárquico, cuando no hay Estado, no tenemos ese tipo de eliminación de posibles productos futuros. Entonces, bajo esa condición también, que es muy lógico para libertarios creer, y otras personas también que no confían tanto en las empresas para hacerlo bien, y decir que, ya hemos gastado $1 billón en ese patente, o $1,000 millones en este patente. Bueno, si alguien tiene algo mejor para los consumidores, vamos a perder nuestra inversión nomás. No hay problema, porque nosotros realmente vivimos para servir al interés público y consumidores. Entonces, ya no hay problema. Vamos a perder, ustedes producen otra cosa mejor que lo que nosotros tenemos. Jamás. No estamos viviendo en otro mundo. Ese no es Marte o la Luna. El empresario va a proteger su inversión a todo costo, incluso hacer cosas sórdidas. Si es necesario acusar su competencia de pedofilio, ¿cómo se llama? Pedofilio, o cualquier otra cosa sórdida o pecaminoso, van a hacerlo para arruinar su competencia. Sabemos eso. Y si ellos pueden usar el Estado también para arruinar su competencia, igual lo va a hacer. Entonces, ¿por qué estamos usando el Estado para crear una propiedad monopolista que es ineficiente, que probablemente daña a los consumidores, que no tiene sentido? Ya, ahora ha escuchado un poco de ambos lados. ¿De qué lado está convencido? Porque yo creo que los dos lados tienen algo importante decir. Pero el segundo lado realmente enfoca en el hecho que el Estado, muy problemático, está involucrado en el proceso de crear un producto o un escrito, un libro, por ejemplo, que nadie más puede tomarlo y está protegiendo los derechos monopólicos. ¿Realmente eso es bueno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Llegó algún comentario? ¿Qué dice? Hans Hermann Hoppe. Ok. Hola, John. Hola, Hans. Hola, Hans. Si realmente es Hans, no sé. Sí, aparentemente. Hoppe. ¿Es realmente Hoppe? Go ahead. Pero Hoppe habla en español, yo creo que no. Alemán, ¿No? sí. Yo creo que habla en alemán e inglés. Bueno, hello, Hans. I don't know if it's really you, but you go ahead and say something in English if you'd like, and I'll respond in Spanish, unless you happen to speak Spanish, and I didn't know that. If it's really you. It might be somebody else just using your name, I understand. Bueno, voy a volver a otro tema ahora. Otro aspecto de este tema. La propiedad intelectual no es algo claramente hecho como propiedad legítima. Yo creo que muchos libertarios van a estar de acuerdo que una persona que tiene un patente o derecho de propiedad tiene un derecho, pero artificialmente creado por el Estado y por eso inválido. Ese es el lado anarquista. Van a confesar que sí, es una propiedad, una especie de propiedad, pero es una especie de propiedad inválida o no legítima. ¿Ilegítima o ilícita? Ilegítima. Gracias, ilegítima. Y por eso no necesitamos respetarlos. Entonces, llegando a la parte práctica, nosotros podemos piratear Microsoft Word o un programa del Internet. Bueno, de nuevo, es robo solamente si la propiedad es legítima. Eso es lo que van a decir. Entonces, nosotros tenemos derecho de piratear porque no es legítima la propiedad. Y otra persona, por otro lado, va a decir que sí, es legítima, necesitamos el Estado para eso, entonces no hay problema de decir es robo sacarlo. Pero tenemos que tener cuidado, que otra gente no va a creer que es robo. ¿Qué dice aquí? Dice Hans Hermann que no soy Hoppe. No soy Hoppe. Y se ríe.
¿Qué es? ¿Interesantemente? Tristemente. Tristemente. Ok. Entonces, cuando tenemos nuestras discusiones en WhatsApp sobre ese tema específicamente y también anarquía versus minarquía, recomiendo que ustedes, primero que nada, no ser en Chile opinólogos, porque el chileno típicamente no le gusta leer. Y eso es, algo fatal. Es fatal no leer y no pensar. Ellos creen que desde su propia cabeza sus opiniones valen mucho y pueden opinar de cualquier cosa. Y ayer incluso conversé con algunas personas sobre eso. Ellos tienen una opinión muy fuerte, pero después de conversar conmigo y escuchar el otro lado de su opinión, ya, no he pensado en ese aspecto antes. Ya, debería calmarme un poco, tranquilizarme un poco. Y es verdad, porque hay grandes mentes que han tratado con ese tema y no es fácil de solucionar. Entonces, no seas tan rápido para juzgar un lado u otro que no está de acuerdo contigo, porque ellos tienen muy buen argumento. Los dos argumentos son muy importantes, muy buenos argumentos. Cuando yo escucho los dos argumentos puestos, mi tendencia es alinearme o estar al lado de los anarquistas en eso. Solamente porque teológicamente, porque empíricamente, no me gusta el Estado. Yo creo que cualquier cosa que el Estado está involucrado en forma integral es malo. Pero esa es solamente una suposición. Y estoy fácilmente convencido que no es así. Si realmente alguien puede demostrar que no hay otra solución, que necesitamos el Estado para tener nuestra propiedad, avance, tecnología, etc. Otra alternativa ha sido mencionada. De hecho, un amigo mío mencionó ayer que tal vez en el mercado podemos privatizar una manera de hacer patentes en forma privatizada. No sé qué es, no he leído nada sobre eso, pero obviamente si este puente puede estar encontrado, privatización en vez de usar el Estado, yo creo que todos los libertarios van a estar de acuerdo, por ambos lados, que es mucho mejor que el Estado, porque ningún libertario cree que el Estado es bueno, o el Estado funciona de forma eficiente. Un lado está diciendo que solamente no hay alternativa, no vamos a completamente tapar la prosperidad si no tenemos eso. Ha pasado lo mismo a propósito en banca libre. La idea de tener un banco central cae en la misma lógica, que el banco central es malo, pero como Friedman dijo antes de convertirse de banca libre, necesitamos el Estado. Si no tenemos el banco central bajo el Estado, no vamos a tener crecimiento en la economía. Necesitamos que ellos inflen un poco la moneda o el dinero en la sociedad, la economía, para que tengamos crecimiento. Eso es muy dudoso. Eso es mucho más fácil demostrar que no es así, que podemos operar sin Banco Central y sin Estado en este caso. Pero la misma lógica está aplicada aquí a la propiedad intelectual, que para mí, de nuevo, me causa más dudas. Porque si está equivocado sobre el Banco Central y la banca generalmente, yo creo que también está probablemente equivocado sobre eso. Pero igualmente yo quiero la producción, yo quiero la tecnología, que es muy importante ese tipo de avances. Recomiendo de que ustedes tienen mucha cautela, guarden sus comentarios, guarden sus insultas. Eso no realmente sirve en ningún debate académico y cada persona debería informarse y después hablar. Yo recomiendo que ustedes lean Stephen Kinsella, una persona conocida por muchos años ahora, por lo menos 20, 25 años, y Kinsella tiene un buen argumento contra la propiedad intelectual. Pero hay otros que tú puedes encontrar en Internet también, argumentando, mayormente en inglés. Otro problema en Chile, la gente no quiere leer, no puede leer en inglés, que es fatal en el mundo hoy día. El inglés es el idioma académico del mundo. No podemos todo hablar en castellano o otros idiomas, pero en todo caso, lea ambos lados, prepara sus argumentos, cita a esta persona en el grupo de WhatsApp y decir que eso me convence mucho. ¿Qué piensan ustedes sobre esta idea? Y seguir adelante de este punto de vista, que estoy respaldándome con el pensamiento de gran pensadores antes y quiero discutir con ustedes lo que ustedes piensan. Sí, Carl, ahí. Valentín Navarrete dice, pregunta, ¿acaso el copyright no es privado?
No, para nada, no, la protección de copyright es algo estatal igual. Lo que sí yo tengo entendido es que el copyright es un tipo de licencia. Y la protección para esa licencia la otorga el Estado, pero también hay otras licencias como copyleft y algunas que no son tan populares. No sé nada sobre eso. Última cosa. No, en Chile, por ejemplo, en Santiago, hay una oficina de burócrata allá cerca del centro de Palacio Moneda, donde tú llegas ya, tú inscribes tu propiedad intelectual, si sea patente, derecho a autor, trademark, ese tipo de cosas allá, y está protegido por el Estado. Después de hacer eso, tú tienes derecho de reclamar. Si yo publico un libro, y alguien, y no hay derecho de autor, otra persona puede tomar el libro, copiarlo y solamente poner su nombre, borrar el nombre mío y poner su nombre y venderlo como él ha escrito mi libro. Es un robo directo. Y todos los libertarios están diciendo que claramente eso no es ético, eso es plagio o peor, y es un robo. La idea de nuevo es tengo derecho yo para asegurar rentas monopólicas o utilidades monopólicas a largo plazo, si sea 17, 25, 50 años adelante, por medio del Estado. Esa es la gran pregunta en todo eso. ¿Algunos más preguntas? Bueno, por favor, ten cuidado. Voy a terminar mi conversación sobre eso ahora. Si alguien más tiene algo que quiere construir el argumento, bien. Pero ten cuidado cuando estamos hablando de otros libertarios, especialmente en nuestro partido de independencia. No está en nuestra plataforma aquí en Chile que creemos una cosa u otra con respecto a la propiedad intelectual. Y libertarios de muy buena voluntad, muy bien pensado, buen pensadores pueden diferir en este asunto y nosotros tenemos que respetar, porque últimamente lo que queremos hacer es no formar una sociedad de puristas que ha llegado a la verdad libertaria. No, queremos discutir ideas y votar, poner candidatos que no son de la izquierda ni de supuestamente derecha que tenemos aquí en Chile, sino otros candidatos que van a ofrecer soluciones que convienen al mercado libre, a una sociedad libre, y con eso necesitamos todos los votos. Necesitamos votos de personas que no creen patentes del Estado, incluso los que sí creen, incluyendo los que sí creen que los patentes son necesarios. Entonces, no estoy diciendo que no es importante el asunto, estoy diciendo como partido político necesitamos ser un poco más inclusivos y no insultar a los demás que no están de acuerdo con nuestra posición. Ya, tenemos dos personas aquí. ¿Ustedes está convencido, Carl, de un lado o otro de eso? ¿O está como yo, entre medio o en la fence? Bueno, no sé, en verdad. Yo estoy en el borde. Está también en el borde. Bueno, puede ser que sea el mejor expositor, un lado u otro va a estar más convencido, no sé. Está reflejando el hecho que yo estoy mismo en el borde, o cómo se llama, el límite o fence, reja. ¿Y tú, Pamela, estás convencido? Sí, Cancela está en español, no sé si otro. Ellos publicaron en nuestro grupo de WhatsApp la traducción de Cancela, que es un abogado bien puesto allá en Estados Unidos y es también muy a favor de la vida. Cancela, creo que es un católico. Yeah, Steven Kinsella. Steven Kinsella es su nombre. Puede ponerlo allá si quiere. Y el libro, Dusan ayer publicó el link a su libro. Yeah. Entonces, tú tampoco tienes una posición. Por escucharme, tú puedes ver las virtudes de ambos lados, ¿cierto? Ok. Entonces, bueno, somos todo mal. Mira, yo creo que uno debería ser responsable de proteger su idea. Y si a uno se le ocurre alguna idea buena, entonces idear algún mecanismo de seguridad para que no sea tan fácil que uno le copie. Ya. Ok. Buen puesto. Otra cosa que es útil de este tipo de charlas es nosotros como partido somos un partido de personas que piensan y no queremos bajar al nivel de los conservadores o supuestamente derecha en este país o comunistas que no leen mucho, solamente repiten como loros.
Nosotros tenemos que ofrecer soluciones distintas, que tienen sentido, que están bien pensados, mucho más que los demás. No podemos estar mediocres o hacer cosas a la chilena, como dice aquí en ese país. Muy mala. Claro. Hacerlo como el pillo. Como el pillo. Entonces es muy importante para nosotros ser sabios, personas que conoce algo y que puede practicar una filosofía de vida, una filosofía política que corresponde a inteligencia. Muchos políticos aquí hablan puro disparate y lecera. Hay razones por eso, hay razones teóricas que podemos conversar, como el median voter theory, que es la teoría de votante medio, yo creo. Y otras razones. Nosotros tenemos que superar eso. Nosotros tenemos que tener un estándar que es más alto que otro. Y una palabra final. En nuestro grupo libertario tenemos algunas personas que son religiosos, especialmente evangélicos, cristianos, bautistas, y tenemos otro grupo que no es religioso. Tenemos ateos y personas que son agnósticos. Y un partido político es así. Nosotros no estamos fundando en un credo, una dogma o cualquier creencia, pero voy a hacer como si yo soy un bautista, voy a tener una palabra de algunos de ustedes que son religiosos, como yo. Nosotros tenemos un estándar que debería ser más alto que los demás en términos de nuestro conducto. No hay espacio para nosotros especialmente insultar a otra persona, estar impaciente con personas o actuar como iracundos o personas que quieren pleito nomás con otras personas. Necesitamos operar con un estándar mayor que los demás. Un cristiano debería ser mejor, ¿no es cierto?, que los demás. Entonces, ten cuidado. El hecho que estamos en un foro libertario no significa que tú puedes actuar como el diablo. Estoy predicando a mí mismo cuando digo eso, porque es difícil a veces, yo sé. Pero ten cuidado eso también. Esta es una palabra solamente para los cristianos. Yo no tengo esperanza que ningún ateo o otra persona necesariamente va a seguir ese estándar, porque él no tiene los mismos estándares que nosotros tenemos en la Biblia para comportarnos correctamente, comportarnos, perdón, el castellano mío tan malo, perdón por eso. Bueno, con eso yo voy a terminar. Si no hay otras más preguntas, he visto que otra persona ha llegado atrasado hoy día. Espero que ustedes escuchen la charla hoy día, y si queremos hacer más charlas sobre este tema, no hay problema. La próxima semana podemos hacerlo más. ¿Algún otro comentario antes de terminar? Hay una pregunta, dice. Sí, es de Valentín Navarrete, que dice: en el supuesto de no existir proteccionismo del Estado, ¿no es acaso un principio libertario la no agresión? ¿El piratear no se debería ver como una agresión? Claro, pero de acuerdo, pero el otro lado va a decir, es otra agresión de obligarme a pagar precios más altos del mercado por medio del Estado. Eso también es una agresión. Y usar el Estado para proteger la industria e eliminar tantas posibilidades de producir otros productos similares también es una agresión, es un acto violento contra lo que yo puedo conseguir como consumidor en el futuro. Entonces, ambos lados pueden decir que ya, estoy a favor de no agresar y tu idea es agresión. Los dos dicen lo mismo. Ya. Y bueno, un saludo para Pablo Morales y para Pablo Pino, que se acaban de unir. Aquí, bueno, ok, gracias por venir tarde. Usted ha perdido toda la carne del mensaje hoy día. No sé si eso también tiene sentido en español. No, bueno, estoy traduciendo cosas en inglés al español. Bueno, voy a terminar aquí entonces ahora, y nosotros tenemos seguir con nuestro negocio del partido aquí. Queremos ser el grupo Valparaíso de Partido de Independencia, ser el núcleo de pensamiento para todo el partido en Chile. Y estamos muy felices que gente de La Serena, de Rancagua, de Valdivia, Iquique y otros están escuchando, y Santiago, obviamente, para que nosotros podamos producir candidatos mejores, ideas mejores, y cuando entramos nosotros a las entrevistas en algún día en la televisión nacional de Chile, nosotros vamos a sonar como personas educadas con ideas que son consecuentes y viables, que realmente puede funcionar en nuestro país. ¿Ya? Esa es nuestra meta. Entonces, hasta luego. Muchas gracias por asistir hoy día. Hasta luego.
No sabemos cómo apagar la cosa. Necesitamos un curso en tecnología para todos. Juan Pablo dice, excelente iniciativa. Ahí está. Chao, Ok, Juan Pablo. chao, chao.